Ser podcast. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they send me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. Las 6 y 7 de la tarde, las 5 y 7 en Canarias, y ya llegamos a esa hora de gran disfrute que tenemos siempre en La Ventana los lunes a esta hora, tanto en verano como en invierno, que es la de los libros, hoy con los relatos en cadena, por supuesto, y como han oído, con Marina San Martín. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes. Y siempre le acompaña en este mes de agosto Jorge Dioni, que es escritor y profesor de la Escuela de Escritores. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal has visto el nivel de esta semana de los textos? Bien, vamos, lo hablaba con Marina antes, que el nivel de tanto de cantidad como de calidad está muy bien. Y si esa curiosidad que tienes tú, la canción que más interesa despertar es muy Ilegal. Bien. Se hace las preguntas, es que es Ramoncín, se hace las preguntas él solo y me gusta, porque ya a mí se me olvidaba preguntarte eso. Que... Además, esta semana ha sido bastante notable. La canción que más ha inspirado ha sido la de Los Ilegales, ¿sí? Y la que menos, la de Isabel Pantoja, para mi gran pesar. Pues igual era una premonición, porque hoy vamos a hablar de alguien y de su libro que también compartió época del rock and roll español con Los Ilegales. Y es porque hoy viene por aquí el que fue batería de Gabinete Caligari, que ustedes recordarán, pero antes también de ella y Los Neumáticos, que fue el grupo que fundó originalmente Cristina Rosenbinge. Él ha escrito múltiples libros sobre música, sobre rock, y este en concreto trata de una época en la que él vivió, que es precisamente previa a la formación de los Gabinete Caligari. Mi cielito y yo en la suite nupcial, cena para dos y el cartel de no molestar. Y champán, hablamos de la vida de los dos y cómo no, del amor. Yo en pijama y ella no. El libro se llama Suite Nupcial, es la canción de Gabinete Caligari, pero el libro se llama Suite Nueva Ola, y está escrito por Edi Clavo, que era el batería que les mencionaba antes. Edi Clavo nos escucha desde Radio Coruña. Buenas tardes, Edi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a La Ventana. Te he traído un viejo amigo que a lo mejor te suena un poquito de haberle leído la prensa, de haberle escuchado en la radio, de haber compartido alguna cerveza, que se llama Diego Manrique y que es periodista, que está aquí sentado a mi lado. ¿Cómo estás, Hombre, Diego? Pues muy contento de compartir el programa con Edi y contigo, claro. Suite Nueva Ola se llama este libro de Edi Clavo, que vamos a pedir una primera aproximación a Marina San Martín. Marina, ¿qué te ha parecido este libro, que es muy generacional realmente, porque es de justo antes de que empezara la movida, llega más o menos hasta el año 80? Pues yo tengo que decir varias cosas. Primero, me ha sorprendido porque habla de un tiempo justo anterior a la movida, ¿no? Y esto me parece bastante interesante, porque aunque la movida es interesante, estamos bastante cansados de que haya muchísima oferta sobre este tema. Entonces, desde ese primer momento eso ya me interesó, y luego me interesó porque lo publica una de las mejores editoriales en temática musical que hay ahora mismo, que es Silex Ediciones, que es una editorial de ensayo, pero que desde hace más o menos unos 10 años ya se está especializando en libros musicales. Entonces, que aparezca bajo ese sello, para mí ya es una garantía. Edi Clavo, ahora defiéndete. ¿Por qué fue aquello de que se te ocurriera escribir un libro sobre la movida, pero realmente sobre la premovida? Bueno, es una visión personal, porque yo participé de aquellos movimientos, de aquella escena primitiva de lo que fue el trasiego entre la época del rollo de los años 70, del finales de los años 70, a lo que empezó a ser incipientemente pues una nueva manera de entender la música, el rock en España y en el mundo, ¿no? Que fue un poco el precedente de lo que luego ya en los años 80 pues se denominó como la movida en España. Diego Manrique, a mí me dijo un día Francino, di rápidamente así, si puedes hacernos comprender qué supuso la movida. Yo dije algo parecido a lo que acaba de decir Edi Clavo, que es algo así como que el reloj de la música española se puso en hora con respecto a Londres, a Nueva York. No sé si fue
esa armonización tan severa, pero en fin, no sé si la definición era buena. Creo que hubo no solo música, sino que hubo mucha moda, hubo cine, Almodóvar, es decir, que era un movimiento que tenía muchos frentes, lo que es que el musical era como el que más rápido salía y el que más eco tenía. Vamos a escuchar un fragmento de este libro para seguir hablando, para saber el tono que tiene, que les va a sorprender porque es mucho más poético de lo que uno imagina, escrito por un músico hablando sobre una etapa ya que es del final del punk. La meta cercana y el éxito del periplo alimentaban nuestra euforia. El Volkswagen se había portado y nosotros bebíamos a morro de la petaca de ron negro, mientras Francis Rossi y Rick Parfitt le daban a la Telecaster a saco en Down Down. Al entrar por el lateral de la Castellana, paramos en el primer semáforo y me fijé en un cartel pegado en una tapia al lado del pabellón de los vikingos que anunciaba el concierto de Ian Dury and the Blockheads. Definitivamente, el futuro estaba aquí. La música y el amor estaban en el aire, y Madrid nos recibía con los brazos abiertos. Eddie, yo leyendo fragmentos como este, pienso, fue como un despertar. De hecho, en cierto modo, ahora hablaremos del concierto de Canito, tú estás en la cama tumbado, suena el concierto de Canito, que es el que se tiene por el fundacional de la movida, y tú te levantas de la cama cuando ya ha empezado, coges tu moto y te vas para allá. Es que realmente fue un despertar ese momento de tu vida. Sí, bueno, yo tenía una inquietud con el rock prácticamente desde que tenía 7, 8 años, ¿no? Para mí el rock, los Beatles eran mi religión, ¿no? Porque yo tenía primos mayores y entonces tenían todos los singles, todos los EPs, casi todos los LPs, luego Bob Dylan, los Rolling Stones, Creedence Clearwater, o sea, yo ya venía mamando rock desde que era un niño, ¿no? Y bueno, pues luego, evidentemente ya por deformación profesional, porque empecé a tocar la batería, pues me sumé a toda esa escena incipiente que yo comento en el libro, ¿no? Fue un poco el nacimiento de la escena y mi nacimiento como músico profesional, ¿no? Más que una historia concreta y personal, es casi una historia colectiva, diría yo, que usa tu experiencia como canal para contar cómo fue aquella época, que es verdad que no está tan contada, está contada a partir del concierto de Canito y el año 80 y así, y todos los grupos que salieron después, Radio Futura, Los Secretos, que ya estaban ahí en modo TOS, luego tus propios gabinetes de Caligari, todos estos. Pero ¿qué es lo que te interesó específicamente de este momento que no es el que todos recordamos? Bueno, mi visión es una visión, como ya te he comentado, es una visión personal, subjetiva, de ese nacimiento hacia el rock, ¿no? Hacia poder tocar rock en Madrid, que hasta ese momento pues era una actividad casi marginal, ¿no? Casi prohibida, ¿no? Había un par de discotecas, algunos conciertos en colegios mayores, pero no era para nada un movimiento establecido, ¿no? Entonces para mí fue como pues empezar a trastear en ese submundo. También coincidió con esa época que se llama de la transición, que había como una especie de libertad un poco anárquica, ¿no? Que todavía no estaban puestos los cimientos de la democracia, entonces había como huecos por todas las esquinas para hacer cosas. Todas esas cosas que decía Diego Manrique, que no eran solamente música, sino cine, exposiciones. Sí, y una cosa además que yo tomo en nota es que tú mencionas que realmente el movimiento eran 400 personas, ¿no? Sí, claro, éramos 4 gatos, tú lo sabes perfectamente, tú eras uno de ellos. Era el tercer gato. Claro, éramos muy pocos, ¿no? Los que estábamos un poco conectados. La radio fue muy importante, Onda 2, Radio España FM Onda 2, fue la que nos conectó con lo que realmente estaba latiendo en Londres en ese momento, que era verdaderamente la cuna de todo ese nuevo movimiento del post-punk, de la New Wave, ¿no? Y todo eso lo absorbimos pues una serie de chavales que teníamos en ese momento pues 16, 17 años, ¿no? En Onda 2 precisamente empezó Diego Manrique su carrera, luego larguísima carrera radiofónica que continuó después en Radio 3, pero en Onda 2 tenías un programa que se llamaba Primera Plana, si no recuerdo Primera mal. Línea. Primera Línea, perdón. Primera Línea, vamos sí. a perfilarlo. Vamos a perfilarlo. Bueno, lo digo porque ahí tuvisteis la valentía de poner las primeras maquetas de todos estos grupos que sonaban pues muy amateur. Por ejemplo, Ella y los Neumáticos, donde empezó Eddie Clavo, sonaba allí, pero eran todo cosas incipientes que sonaban mal. ¿Por qué vosotros detectasteis que eso había que ponerlo, que eso era realmente una nueva ola? Porque se presentaban, por ejemplo, 2 chicos, uno muy alto, vestido con una
con un abrigo de cuero tipo SS y otro muy bajito y me den una cinta, a ver si te gusta y tal. ¿Y cómo os llamáis? Se quedan mirando y dicen, Derribos Arias. Y era eso, el estudio estaba abierto, podía entrar cualquiera y realmente entraba cualquiera y había mucha necesidad de expresarse y nosotros estábamos allí para darle el empujón. Yo quería preguntarle a Eddie que este viaje en la memoria, porque claro, has vuelto atrás y además escuchábamos a un fragmento en primera persona, supongo que hay mucho de testimonio, pero también, no lo sé, hay mucho de documentación. ¿Has descubierto cosas? ¿Has contrastado tu memoria con la realidad y en algún momento te ha sorprendido? Sí, porque, bueno, mal que me pese, yo aparte de músico soy licenciado en Historia del Arte, entonces manejo un poco los resortes del historiador, o sea, en todos mis libros he contrastado los datos, las fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por fuentes primarias, porque las fuentes secundarias, pues a muchas de las fuentes secundarias les fallan las neuronas, ¿no? Entonces, en todos mis libros yo me jacto de ser absolutamente metódico a la hora de que los datos que plasmo en ellos están contrastados, sí, efectivamente. Nosotros también. Yo soy consciente de eso porque a mí Eddie me llamó buscando la programación de Onda 2 y aunque yo estuve allí no la tenía. No la tenía nadie, Diego. Fue imposible encontrarla. Diego Manrique, que guarda hasta el último ticket del último autobús que cogió para ir al último concierto del último grupo desconocido, resulta que no tenía eso. Estábamos hablando antes de que Diego Manrique empezó en Onda 2 en la radio y también se menciona la radio como eso, una radio alternativa que les hacía caso en contraposición a los 40, que él dice que eso habría sido como un sacrilegio que los 40 principales, se llamaban entonces, les hubiera puesto. Hay un fragmento que habla de eso. Radio España FM Onda 2 era la emisora local para conectar con el pulso de Londres y Nueva York, con el rock ignoto de Brisbane o Los Ángeles. Nadie en su sano juicio trataría de sintonizar con la modernidad a finales de 1979 en los 40 principales de la cadena SER. No, allí no sonaban ni los Buzzcocks, ni los Undertones, ni X-Ray Specs. Ni sonarán nunca, por lo que tenemos noticias. Eddie, ¿tú cómo vivías como adolescente ese anhelo por oír unas músicas que solo se podían encontrar si las comprabas? Porque la radio no las ponía o ibas a un concierto porque venía el grupo o nada. ¿Cómo vivías esa ansiedad? Aparte de eso lo cuentas en el libro. Bueno, pues como la búsqueda de lo prohibido, ¿no? Lo prohibido siempre atrae. Cuando tienes 18 años o 17, pues lo prohibido es lo que atrae. Pues el sexo, las drogas y el rock and roll, ¿no? Son los tópicos de siempre, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Entonces, muchos discos, muchos singles empezaron a publicarse y podías comprarlos o robarlos en el Corte Inglés. Pero otros que comentaba Rafa Bitbol o Diego o Jesús Sordovás en Onda 2, pues habían salido en Londres y solo los podías conseguir si alguien te los traía o si tú ibas en un charter a aprovisionarte de ellos, ¿no? Entonces era un trabajo de investigación, como de descubrimiento personal, ¿no? Era divertido, mucho más que ahora que está todo a un clic de los chavales, ¿no? Aparte hay algo notable y es que Eddie cuenta que en aquel tiempo era necesario salir y él cuenta sus viajes a Alemania, a Francia, a Londres. Tenés que ir para conectar, para conseguir información y si tenías dinero incluso algún trapo moderno. Bueno, y también para comprar propiamente discos, revistas, ir a conciertos que aquí no se programaban. Creo que tú de eso sabes un poco. Tiene un libro precioso Diego Manrique que es una recopilación de artículos donde cuenta todas sus tribulaciones en el mundo del periodismo musical que se llama El mejor oficio del mundo, que yo les recomiendo porque que cuenta algunas de esas cosas. No sé si tú lo has leído, Eddie Clavo. Sí, claro que lo he leído. Creo que lo tengo hasta dedicado por Diego. Fíjate, ¿qué es lo que más recuerdas como gran descubrimiento personal, artístico de esa primera época justo antes de la movida? ¿Hablas conmigo? Sí, Eddie, sí. Bueno, en cuanto a grupos nacionales, para mí fue fascinante ver a Radio Futura a finales del 79 en el Teatro Martín, que era un grupo completamente extraterrestre, un grupo que estaban pero estaban terminando de grabar el primer LP, aquel amarillo, Música Moderna, que era un disco completamente extraterrestre, del que ellos reniegan, pero para mí me parece lo más moderno de la época en ese momento, ¿no? Y luego también me gustaban mucho Lasky y los Pegamoides por el descaro punk que tenían, ¿no? Que desafinaban y era un poco desastrosa la puesta en escena, ¿no? Pero era única, no había ningún grupo como ellos en el momento. Alaska y los Pegamoides
Almoides. De hecho, la primera cita que hay en tu libro, antes de comenzar el libro, es de una letra de ellos, de Terror en el supermercado. Sí. En el hipermercado, perdóname. Y estaba yo pensando también en que era otro de los grupos que participaron en el famoso concierto de Canito que todo el mundo da como el concierto fundacional de la movida madrileña y en la Escuela de Caminos, con canciones como esta. Por el día alguien con quien no vivir, por las noches alguien con quien no dormir, la tristeza en el bolsillo y la careta del cartón, esperando que regreses antes de que salga el sol, antes de que salga el sol, yeah. Esta es una joya de canción del primer disco de los Nacha Pop, que luego ya serían muy grandes. Es el mismo disco donde salía la chica de ayer famosa. Tú es tu gran momento también, como cuentas en el libro, estás en la cama, empiezas a oír esta retransmisión que creo que sonaba pavorosamente mal, pero decides que te tienes que ir allí. ¿Cómo detectas tú que ese es el momento en el que hay que ir, estar en ese sitio? Bueno, yo seguía la radio, era oyente asiduo de todos los programas de Onda 2 y antes de Radio Popular, ¿no? O sea, que la radio siempre ha estado muy cerca de mi oreja, ¿no? Entonces esa tarde pues estaba a lo mejor aburrido, tenía resaca o no me apetecía moverme y estaba en casa, creo que era un sábado por la tarde. Y entonces pues empecé a oír la radio porque retransmitían un concierto de los grupos, y noté como un clic que me dijo, esto es importante, no sé por qué. Yo no tenía ni entrada ni nada. Entonces cogí la moto y me fui a la Escuela de Caminos pensando que iba a encontrar a alguien conocido en la puerta para colarme o tal, y resulta que estaban abiertas las puertas porque era un concierto benéfico, y me metí dentro y bueno, me di cuenta, éramos a lo mejor 800 o 900 en ese concierto de público. Me di cuenta un poco que fue la reunión de todos los que nos movíamos por los colegios mayores, por el rastro, por las pequeñas salas, por los garitos, por el MM. Entonces era un momento en el que toda esa gente se juntó. Éramos como el núcleo de la movida, de lo que luego fue la movida. Ya te digo, éramos a lo mejor 900 o 1000 asistentes, ¿no? Diego, tú tenías, porque no podías estarte quieto, no solamente estabas en Onda 2, luego en Radio 3, sino que tenías un programa con Carlos Tena que se llamaba Popgrama, y donde disteis este concierto que se había grabado. ¿Quién dio la orden de ir a grabar una cosa tan estrambótica? Hombre, sabíamos que aquello que allí estaba ocurriendo algo. Evidentemente, los grupos no sonaban muy bien, nuestra realización tampoco fue maravillosa, pero había que estar. Y de todas formas es que ocurrían muchísimas cosas. Que nadie piense que estábamos en una especie de Siberia, porque pues los 40 principales traían a Madness y hacían un concierto espléndido Madness, y luego además terminábamos jugando al fútbol con ellos. O sea, qué bueno. Todo era muy natural. Oye, Eddie, tú eres un ávido lector por todo lo que cuentas y porque se nota en tu estilo de escritura. Cuentas que leías a J.D. Salinger y a Boris Vian. ¿Era ya de tan joven? ¿Cómo? ¿Qué será? Que si era tan joven ya, o sea, cuando siendo tan joven ya leías este tipo de cosas. Sí, bueno, porque yo estaba en la universidad, ¿no? En ese momento, entonces, bueno, pues en la universidad siempre te iban soplando los libros que estaban de moda, los libros del rollo. Había una editorial que se llamaba Star Books, que estaba en Barcelona y que publicaban los libros que en los años 60 y 70 habían estado prohibidos, de Ginsberg, de William Burroughs, etcétera. Entonces, bueno, pues esos eran los autores, un poco lo que yo llamo la literatura del rollo, ¿no? El rollo entendido como ese movimiento autóctono español de los años 70. Hay otra cosa que a mí me resulta muy curiosa de este libro, que es el estilo que tú tienes, yo diría casi, no digo barroco, pero es muy literario. No sé si estarán de acuerdo mis compañeros, Jorge y Marina, pero que es muy literario para una cosa que en realidad es hablar de rock y de una época que se tiene por un lenguaje más callejero. No sé si ha sido una cosa que te sale a ti de natural o que has decidido hacer ese contraste. No, bueno, es mi manera de expresarme en la literatura por medio en un medio escrito, ¿no? Yo he colaborado mucho con prensa desde hace muchos años, y bueno, es un poco el estilo que tú tienes, tampoco es impostado, es el que me sale, es mi manera de ver el mundo del rock, ¿no? Oye, Diego, ¿nos puedes aclarar esto? Lo sabe también Eddie, pero por dar turnos. ¿Qué diferencia es la movida, el rollo?
Todos los tres términos que utilizaban y que al final se quedó, digamos, como término famoso, la movida. El rollo es algo que ocurre en la segunda mitad de los años 70, es una aparición de una generación, de unos artistas, de los Leño, por ejemplo. Leño no formaba parte del rollo, pero estaban en los mismos sellos y prácticamente en los mismos escenarios. Entonces eso es una cosa que explica y que solemniza a Jesús Ordovás. Ajá. Y a partir del 79 es cuando, digamos, que los hermanos pequeños de los del rollo son los que salen y empiezan a exigir otro tipo de música o a practicar ese tipo de música. Entonces aquello era muy emocionante porque a cada noche estaban ocurriendo cosas y tenías que estar allí. Me suena, Eddie, que a los que estuvisteis en los grupos de la llamada movida no os gustaba mucho y sigue sin gustaros mucho el término de la movida. Bueno, es un término que se ha sobado mucho, se ha institucionalizado mucho. En ese momento fue necesario, un poco necesario etiquetar ese movimiento que pasó en España, no pasó en otros sitios. Yo me acuerdo que en el año 85 venían periodistas ingleses, franceses, alemanes a Madrid a ver qué era aquello de la movida, ¿no? Que les sonaba pues como algo verdaderamente autóctono, ¿no? Oye, la referencia que haces a John Lennon en el libro, cuéntala tú exactamente, porque a mí no me ha quedado claro exactamente por qué tú eliges ese momento como el del sinónimo del cambio. Bueno, porque John Lennon, con la muerte de John Lennon significa no solamente el fin de los años 60 o de la preeminencia de ese estilo, de ese paradigma de rock, sino que significa pues eso, una cesura, un cambio. Muere Lennon, mueren los Beatles y nace otra generación distinta, Siouxsie and the Banshees, los Jam, los Clash, el U2, etcétera. Entonces, bueno, para mí es como un antes y un después, ¿no? Y lo personalizo en Lennon porque fue un shock el hecho de que mataran a Lennon, ¿no? Una bofetada de la realidad, claro. Realmente. Sí, yo creo que hablamos de esta efervescencia además multidisciplinar, que tengo la sensación de que esto pasa pocas veces, del cine, de la música, de toda la vez, pero lo que yo sí quería preguntaros a los dos es que, por ejemplo, se dice que lo difícil no es ser feliz, sino ser consciente de que lo eres en el momento. Y yo no sé si vosotros, en ese momento, erais conscientes ya de la importancia en la historia social de España que iban a tener estos años que también se cuentan en el libro. Por mi caso no, yo no, simplemente sabías que tenías que ir a ver a los Zombies, que ibas que te invitaba Pedro Almodóvar al rodaje de una película para hacer bulto. Pepi Lucibón. Entonces, pues todo este tipo de cosas era lo normal, pero yo no lo vivías como algo excepcional y ni desde luego como un momento histórico. Eddie, ¿tú eras consciente? No, sí, yo estoy de acuerdo con Diego. Era simplemente el flujo de la vida, te iba llevando a los azares del día. Pues yo conocía a un grupo, me empecé a tocar con ellos, no tuve suerte con ellos, el grupo se disolvió, grabé un single, ese single no lo sacaron y a raíz de eso me metí con Jaime Urrutia y Ferni Presas y hice Gabinete Caligari. O sea, eso es un puro azar de la vida, ¿no? Puro azar, sí, señor. Yo recuerdo a otra persona de esa época decir: todo era un juego hasta que empezaron a llegar los derechos de autor. Uy, eso nos daría para otra media hora de radio. Juego, y cambiábamos de grupo, cada uno tocaba con otro, hasta que empezó. Eso es muy cierto. Firmábamos cada uno cualquier cosa hasta que empezó a aterrizar y hostia. El asunto fue peliagudo en la movida porque aparte no sabíais casi nada, tengo entendido, Eddie, que no estabais muy puestos en el asunto y teníais todo ilusión pero poco conocimiento. ¿Sobre qué tema? Sobre derechos de autor, sobre manejarse con discográficas. Bueno, sí, no te creas que estábamos tan mal informados. De hecho, los sellos independientes los conocimos en Londres, vimos que los grupos tocaban y a la salida vendían sus propios singles y les preguntábamos que cómo se hacía eso y pues vas a una fábrica, entonces buscamos una fábrica en España, o sea, quiero decir que tampoco estábamos tan mal informados a ese nivel. ¿Qué recuerdo es el mejor que tienes de Gabinete Caligari? Toma ya. Diego, ¿por qué se ríe? Porque la historia de Gabinete es muy sinuosa, ¿no? Bueno, no, pero yo pregunto cuál es el mejor. Yo no digo, no me meto en asuntos. Eddie.
El mejor recuerdo que yo tengo Sí, de Gabinete, musical o artístico o pues puramente biográfico. cuando escuchamos Camino Soria, el LP entero en el estudio, en un buen estudio, que se oye con unos altavoces de high level, de alta calidad, Sí. y lo oyes entero el disco a oscuras así y tal, tomándote una copa y dices, joder, la hemos liado. Habéis hecho una buena. Sí. Yo recuerdo una canción, creo que era de ese disco, que me encantó, que no pasó entre las que pasaron a la historia, que era la de El último tranvía, creo recordar. No, ese era de un disco que se llamaba El calor del amor. Calor del Normal. Amor, Ese era el de anterior disco. Pues sí. eso ahí queda como, primero, la gamba biográfica que acabo Nada, de meter. no te preocupes. Han pasado muchos No, años. Y además para que sepas que hay canciones, no solamente las famosas, que siguen siendo apreciadas por mucha gente. Vamos a seguir un ratito más todavía hablando de libros. Vamos a dejar que respire un poco la música. Si quiere, Diclavo se queda también allí en Radio Coruña y nos acompaña al concurso de relatos con banda sonora, y a Diego Manrique también, y enseguida volvemos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.